cuando hablamos de restauración, cuando hablamos de servicios, y aquí en esta región tenemos que hablar mucho de servicios, lo hacemos también evidentemente de trabajadores y de trabajadoras, de personas que ven cómo sus vidas pueden cambiar de manera drástica, sobre todo en este momento de crisis sanitaria vivida, en este tiempo de confinamiento, muchas vidas han cambiado también por la economía, por la pérdida del empleo, y como he dicho, el esfuerzo de las medidas que se están adoptando por el gobierno pues ha permitido de alguna forma poder paliar a través de los ERTE y a través de otro tipo de ayudas a autónomos, paliar un poco esta crisis. Pero evidentemente la crisis se profundiza. Y es por eso nuestra obligación como ciudadanos y ciudadanas, y más si tenemos responsabilidades públicas y políticas, y por supuesto también la responsabilidad de la ciudadanía, ir un poco más allá y pensar en los nuevos escenarios que se abren ante nosotros, que contienen tanto retos como oportunidades, y de esto yo creo que hemos hablado en otras conferencias y en otros momentos, esos cambios de paradigma que debemos impulsar, porque si no los impulsamos, por muchas crisis que vivamos, no cambiaremos como sociedad. Tenemos que cambiar ciertos paradigmas, tenemos que cambiar nuestras mentalidades para poder ir más allá. Y creo que en esto estamos todos, y que en este cambio de criterios y de nuevos escenarios también va a estar la conferencia de Luis Molina, y podremos ver esos dos aspectos de la realidad de nuestro mercado de trabajo. El trabajo, como sabéis, siempre ha sido considerado como fuente de ingresos, y también, al menos desde principios del siglo pasado, del siglo XX, como fuente de derechos sociales, lo que lo convierte en un factor o en un elemento socialmente integrador. Y ese es el aspecto que nosotros más trabajamos desde las administraciones públicas, desde las entidades locales fundamentalmente. Sin embargo, y esto es lo más preocupante, es que en las últimas décadas se ha asistido a un proceso de deterioro constante y de deterioro intenso de la capacidad de integración social a través del trabajo. Y no descubro nada nuevo cuando digo que la desregulación del mercado de trabajo español hizo que aparecieran ganadores y que aparecieran perdedores, un conjunto de perdedores que soportan las condiciones laborales más precarias y que se trasladan a sus vidas, que quedan fragmentadas y sin un horizonte claro. Con la cuarta revolución industrial, que es en la que nos encontramos, y con la introducción en el mundo laboral y sobre todo industrial de la automatización en los procesos de trabajo, volvemos a ver que surgen nuevos perdedores y nuevos ganadores. Según los últimos análisis y estudios que se están haciendo, se está dando un proceso de vaciado del conjunto de trabajadores con cualificaciones medias, y resulta que estos han conformado tradicionalmente la clase media y son los que han sostenido el estado de bienestar. En esta situación podemos tener un problema serio, por la desafección que pueda sentir este conjunto de trabajadores. Afectará sin ninguna duda a la calidad de las democracias, a la calidad de nuestro estado de bienestar y a la calidad, por lo tanto, de la participación ciudadana también. Luis Moreno, que es uno de los sociólogos más ilustres a nivel nacional y un estudioso de las políticas públicas y del estado de bienestar, nos advierte de estos riesgos que corremos. Y en su obra, una obra que os recomiendo a quienes podáis leerla, que se llama Democracias robotizadas, publicado hace un par de años, ha hablado de la necesidad de implementación de rentas ciudadanas, que viene a ser un poco ese ingreso mínimo vital, si no se quiere caer en democracias plutocratizadas, es decir, democracias dominadas y democracias controladas por una élite social y política dirigente. Esto es algo que no podemos permitir, de esto hablamos también en el libro que presentábamos la semana pasada. Como habéis podido comprobar, quienes habéis asistido a todas las conferencias de este ciclo, estamos ante el reto de ampliar y sobre todo de profundizar en la calidad de la democracia. Nosotros, a través de este medio de la participación ciudadana, de la calidad democrática, pero que va entrelazado y unido a otras muchas variables. Y como podéis comprobar, este hecho se conseguirá si va de la mano de la mejora de la calidad del trabajo y del mercado de trabajo. Como os decía, en cada situación de cambio hay perdedores y hay ganadores. La crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de COVID no va a ser una excepción. Habrá perdedores y habrá ganadores también. Sin embargo, debemos aprovechar la situación para que no haya, al menos, que sean los menos posibles esos perdedores, y también depende mucho de todos nosotros. Y en este nuevo escenario, porque si no dependiera de nosotros no tendrían sentido tampoco estas reuniones, si no tuviésemos nada que hacer, o si no pudiéramos hacer nada, si nuestro poder no existiese,
pues poco sentido tendría que habláramos tantas veces del poder popular, del poder del pueblo y de la participación ciudadana. En este nuevo escenario, el sector de los cuidados se hace imprescindible y se anticipa como el futuro, como no amenazado, y este debe ser uno de los ganadores. Hasta ahora el mundo de los cuidados ha sido un mundo muy devaluado y creo que es un mundo de oportunidades, totalmente de oportunidades. Y así también lo cree María Ángeles Durán, Premio Nobel de Sociología y de Ciencia Política en el 2018. Ella advierte del surgimiento del cuidatoriado, que llama ella, que es la clase social dedicada al mundo de los cuidados, al cuidado de las personas mayores y de las personas dependientes fundamentalmente. Según María Ángeles, según esta autora, se hace necesario, y lo dice literalmente, reconocer que el cuidado es una actividad esencial y que no debería caer solamente en las mujeres, lo que significa una revolución en la estructura de nuestras sociedades y lo que va a llevar mucho tiempo. Como considera Luis Molina, el sector de los cuidados puede ser un nuevo nicho de empleo, y espero que nos lo explique ahora, y un nuevo nicho de oportunidades. Tenemos que aprovecharlo para transformar nuestras estructuras mentales y sociales, por supuesto, y para darle valor a este mundo de los cuidados. Si le damos valor a algo, probablemente sea mejor pagado también. Y tenemos una oportunidad para transformar el mundo y para transformar esas estructuras mentales de las que tanto hablamos. De esta forma podremos poner también los pilares a una sociedad más sana, a una sociedad más justa, a una sociedad más humana y a una sociedad más igualitaria. Y no os quito más tiempo, termino ya. Termino ya agradeciendo a Luis Molina Temburi que esté aquí con nosotros esta tarde y cerrando mi intervención con mi agradecimiento a la Concejalía de Participación Ciudadana por llevar a cabo estos ciclos de conferencias, por apostar por su continuidad. Creo que es muy importante para todos. Dar las gracias, por supuesto, a la Federación Interbarris por estar siempre al pie del cañón, por no desistir ni en los malos momentos y por dar muchísimo impulso en los buenos momentos, y, por supuesto, a esa novedosa cátedra abierta de innovación y de participación ciudadana a la que iremos dotando de contenido, también a la que vamos a dedicar mucho entusiasmo y mucho cariño y mucho esfuerzo y mucho tiempo para que salga adelante este su primer año de vida, y creo que para tener un año de vida hemos hecho muchas cosas. Así que muchísimas gracias, Pepe, por estar ahí también. Muchísimas gracias a todos los que formáis la sociedad molinense, a todos los que venís de fuera y a todos los que creéis en el poder popular. Gracias. Muchas gracias, Esther. Bueno, creo que quién mejor que para presentar a Luis Molina que Pepe Molina. No creo que no tienen ningún tipo no son parientes ni nada, pero coinciden en apellido, en el mismo caso que coincido yo con ellos también. Bueno, Pepe, cuando mismo quieras puedes darle la introducción y la presentación a Luis. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias y muy bienvenidos a los dos que nos están acompañando desde México y desde Japón. Luis Molina Temburi es economista y miembro de Economistas frente a la Crisis, una organización en la cual yo también pertenezco y que nos preocupa desde la crisis del 2008 cómo abordar ampliamente todos los fenómenos que están afectando a nuestra sociedad. Luis Molina nace en Málaga en el año 58. Él es funcionario de la Administración del Estado y ha desempeñado su trabajo funcionarial en los ministerios de Industria, de Trabajo y de Exteriores. Y su interés personal desde el principio ha sido la investigación y el análisis estadístico, y principalmente siempre muy enfocado en los fenómenos de la desigualdad y del mercado laboral. De ahí, como él dice, que le picó la curiosidad muchísimo, y entonces en el año 86 se incorporó al Ministerio del Trabajo como funcionario para trabajos en el mundo estadístico, en donde empezaban en aquellos años a trabajarse ya con la parte informática y ordenadores de mejor acceso. Él participó. Es algo que realmente es una anécdota que es bueno resaltarlo. Participó
en las primeras elecciones sindicales para hacerlas en el recuento, la parte informática de las mismas, porque antes todo se hacía a efectos manuales. De ahí, pues le llevó a que surgió una oportunidad y se marchó a Salvador, siempre de la mano de su trabajo funcionarial, para detectar también estadísticas en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Después vuelve de El Salvador y entonces enlaza con trabajos en el Ministerio de Exteriores. Y de ahí pues se desplaza a Buenos Aires en algo que también es muy importante que conozcamos de su bibliografía. Trabaja en los problemas que tenían más de 14.000 españoles jubilados en Buenos Aires y otros 2.000 o 3.000 en Uruguay. Pensiones ridículas. Vivió también el Corralito, con lo cual tiene una gran experiencia de lo que es vivir en situaciones de complicación social. Vuelve de aquello con un concepto de lo que es la necesidad, como él dice, de lo que es la necesidad del mínimo vital, de lo que ahora mismo llamamos ingreso mínimo vital o renta básica. Algo que realmente es necesario para que garanticemos la vida digna de cualquier persona que esté en nuestras sociedades. Y de vuelta a la Argentina, pues se tiene la oportunidad de introducir su trabajo profesional en Solvit, que es una entidad que crea la Unión Europea para resolver el conflicto que puedan tener los ciudadanos en los impedimentos que puedan requerir en cualquier tramitación de documentación. Algo así como una gran estructura de arbitraje para cortar procedimientos y evitar contenciosos y evitar gastos. Y después, pues con la crisis, Solvit reduce pues, sus posibilidades de trabajo y regresa a España, pero tiene una estancia en Mozambique, también para una asistencia técnica desde el punto de vista del análisis estadístico y laboral. Y ella dice que después ya de su vuelta y de regreso a Mozambique, ya lleva 10 años en el Ministerio de Trabajo y ahí ya, pues creo que ya ha conocido bastante mundo y pienso que, por lo que me ha dicho, que ya prefiere jubilarse en ese puesto que ahora mismo tiene en Madrid. Nos deja como una especie de mensaje. Dice que todo el trabajo que ha hecho siempre está presente desde el punto de vista de su visión de la economía en lo que es y lo que importa y debe de importarnos a todos la desigualdad. La desigualdad, me dijo, es la madre del cordero. Es verdad, la desigualdad es la madre del cordero. Lo hemos estado haciendo de referencia. Y en esta conferencia, abordar las consecuencias de esa desigualdad es precisamente lo más importante que tenemos que abordar. Porque con la crisis lo que hemos tenido es precisamente una situación clara de quiénes son los que más la han padecido y qué sectores. La alcaldesa nos ha dicho ahora unos datos de referencia de que tenemos que mejorar y tenemos que dedicarnos a ese aspecto de la sociedad de los cuidados, de las ciudades saludables, de la atención a esa sociedad que necesita tanto por la infancia como por los mayores unas dedicaciones especiales. Y Luis, precisamente en un trabajo que supongo que ahora ampliará y nos comunicará mucho mejor, tomó como referencia algo que quiero resaltar un poquito. Es decir, para tener una referencia semejante al cuidado de salud y cuidado de asistencia social, como Alemania, como Francia o como Dinamarca, necesitaríamos invertir pues más del 81% de lo que ahora hacemos en España y más del 49% del gasto social y sanitario si nos queremos comparar con Francia. Pero luego él saca una estadística, porque como es un hombre que trabaja mucho los números, pues nos deja unos números que luego los ampliará, pero que a mí me han dejado muy preocupado. Nos dice que si queremos compararnos también con esos países en el aspecto de los puestos de trabajo que ahí se desarrollan para atender las necesidades de salud y las necesidades de servicios sociales, tendríamos en España que crear, si nos queremos comparar con Alemania, 936.000 puestos de trabajo. Si nos queremos comparar con Francia, 1.190.000. Y si nos queremos comparar con Dinamarca,
927.000. Y si ahora esas cifras las reducimos a Murcia, pues tendríamos que crear en Murcia 23.000 puestos de trabajo para tenernos la misma servicios sanitarios y de dependencia que tienen esos países. Estas reflexiones nos tienen que hacer llegar en estos momentos en donde queremos construir una sociedad y se está hablando tanto de la reconstrucción de nuestras sociedades y de nuestra economía, para hacernos pensar si precisamente lo que queremos es poner las mismas piedras que teníamos puestas anteriormente antes de esta crisis, o lo que queremos es crear una nueva sociedad. Porque crear una nueva sociedad es precisamente girar nuestra visión hacia dónde tenemos que situarnos en esa posición. Y si seguimos con la línea tradicional de Luis Molina Tembori, que es luchar con las estadísticas y con los números para reducir las desigualdades, no tenemos un camino fácil, evidentemente, pero sí podemos tener muchas innovaciones, como decía Esther, para poder innovar y aplicar metodologías nuevas. Tenemos que aterrizar, porque cuando el sistema no ha tenido ninguna posibilidad, lo único que se le ha ocurrido ha sido coger la tijera y hacer los recortes. No podemos dejar de nuevo que nos recorten en lo que es la gestión de las necesidades, porque nos recortan la vida, y lo hemos tenido muy claramente en lo que hemos vivido. Y yo creo que con esto tenemos que empezar un poco a pensar que necesitamos en esa reconstrucción espacios de innovación, espacios en donde realmente no nos aten las consecuencias del pasado, sino en donde tenemos que dirigir al futuro. Y eso es el mensaje que a través de estas jornadas que hemos tenido, de la cátedra, de la Concejalía de Participación Ciudadana y de todos los que estamos preocupados en estos terrenos, queremos hacer. Y eso con mucha claridad, con mucha transparencia y con mucho compromiso social y con una participación muy profunda. Luis, yo creo que ya, si no, te voy a chafar demasiadas cosas. Tienes la palabra. Bueno, ahora creo que me oís, ¿no? Pues muchas gracias, Esther, muchas gracias, Pepe. Pues nada, encantado de estar aquí para, no sé, por si pueda interesar algo de lo que pueda contar. Yo, cuando me contactó Pepe, ya le advertí que yo no soy catedrático, ni académico, ni nada de esto, que yo simplemente soy como un curioso descreído. Es decir, que me interesa conocer la realidad y creo que la mejor forma de intentar saber sobre ella es con datos estadísticos. Es verdad que la estadística, bueno, pues se dice que es una ciencia que puede explicar que si yo me como 2 pollos y tú te comes uno, nos hemos comido uno en término medio, ¿no? Pues es una de las bromas típicas de la estadística, pero también es verdad que se puede utilizar la desviación típica para ver que en este caso, pues efectivamente, el que no se ha comido ningún pollo, pues ve que es que hay una desviación bestial. Esto tiene que ver mucho con lo que hablaré después de la desigualdad, ¿no? Y también sobre los datos estadísticos, que es mi afición en el trabajo, porque es a lo que me dedico, y también fuera de él, cuando escribo artículos para economistas frente a la crisis, pues se dice que se pueden torturar los datos hasta que uno consiga que confiesen lo que uno quiere. Que también es otra broma muy típica, pero que desgraciadamente pues ocurre muchas veces, ¿no? Lo vemos frecuentemente cuando los políticos presentan datos de empleo o de cualquier otra cosa que no son muy agradables, pues siempre, aunque estemos en la peor de las situaciones, siempre encontrarán algún dato para la esperanza, lo cual está muy bien, porque es verdad, o sea, todos los datos tienen su parte, digamos, más negativa y más positiva, pero también hay que advertir que no se deben hacer trampa con los datos, ¿no? Que también algunos políticos pues toman, por ejemplo, los datos de un trimestre donde el empleo crece mucho debido a la estacionalidad y lo comparan con el anterior para decir, mire usted cómo ha crecido el empleo, sin fijarse, por ejemplo, cuál era la situación del empleo en ese mismo trimestre del año anterior, que a lo mejor los datos pues eran mejores. Es decir, que en ese caso pues estaríamos peor, ¿no?
Pero, en fin, Pepe me comentaba que le interesaba lo que yo pudiera contar a raíz de un artículo que escribí en Economistas frente a la crisis, que ahora se llaman Post, nuevos artículos, y entonces en él explicaba qué es lo que había ocurrido con los ERTES. En ese sentido, creo que fue un artículo que no está bien que yo lo diga, pero que se adelantó a todo el discurso que vino después, porque como yo me dedico a esto de la estadística laboral, pues me di cuenta que de pronto el 5 de abril, perdón, la Seguridad Social publicó los datos de marzo y incluyó dentro de las estadísticas de afiliación, pues sorprendentemente, el número de ERTEs que había por sectores. Y bueno, pues esto es una estadística que no suele publicar la Seguridad Social, pero que seguramente consiguió, apuesto por ello, cruzando los datos del SEPE, que es quien paga los ERTEs al final, con los afiliados de la Seguridad Social, pues a través de los DNI, ¿no? Esto nos proporciona una información valiosísima, muy adelantada además, porque la estadística sobre los ERTEs lleva muchos meses de preparación, en fin, es un proceso muy serio y muy pautado, donde intervienen las autoridades laborales y, sin embargo, de esta forma, pues tuvimos una perspectiva de qué es lo que estaba ocurriendo casi en tiempo real en la economía e incluso día a día, porque los ficheros de la Seguridad Social pues permiten ver qué es lo que está ocurriendo día tras día, ¿no? Esto era algo verdaderamente importante, ¿no? Y después, bueno, pues a raíz de esto, de cómo se distribuían los ERTEs por sectores, pues me dio por comparar esto que comentabais antes, de cuál es la diferencia en la estructura sectorial que tenemos nosotros respecto a los países que van por delante nuestra. Entonces, bueno, los países habituales con los que a mí me gusta comparar, que serían los grandes, porque dentro de la Unión Europea pues los hay de muchos tipos, pero creo que nuestra aspiración sería pues compararnos con Alemania, con Francia, con Italia, que estamos en muchos sentidos a la par, aunque no tanto en otros. Y luego pues quería también tomar como referencia pues algún país de los que van por delante, como es el caso de Dinamarca, ¿no? Entonces, para facilitar un poco el análisis, cogí estos tres, Francia, Alemania y Dinamarca, y yo observé qué es lo que ocurría en la estadística en cuanto a la estructura productiva que ellos tienen y a que nosotros podríamos tener. Y bueno, sobre estas dos cuestiones, los ERTEs sectoriales, por un lado, la distribución sectorial de los ERTEs, y por otro lado, la potencialidad del empleo por sectores respecto a otros países, pues se me ocurrió aplicar un calificativo, ¿no? Algo así como que tendríamos que atravesar dos fases, ¿no? Esto fue una idea que me surgió a raíz de alguien que le llaman el profeta del coronavirus, ¿no? Que fue el primero que lo vio y el primero que advirtió, que es un ingeniero español que está en California, se llama Tomás Puello, y que él, antes de que nadie reaccionara en serio, pues ya venía advirtiendo a todos los estados, a todos los políticos, a todo el que quisiera huir, que esto era muy grave, que había que confinarse, por qué había que hacerlo, con datos estadísticos, con modelos matemáticos, y fue realmente en ese sentido un visionario, ¿no? Y después de esto escribió otro artículo muy interesante en el que decía que para actuar frente a la pandemia lo que había que hacer eran dos fases, el martillo y la danza. La fase del martillo pues significa pegar duro al virus, para lo cual la forma más efectiva era el confinamiento, como efectivamente a las claras está, ¿no? Nosotros hemos podido pasar lo peor de la crisis de la pandemia pues gracias al confinamiento, está claro, ¿no? Pero también él preveía que después íbamos a pasar la fase de la danza. Y la danza lo que significa es jugar con el virus, es decir, no podemos estar permanentemente con la actividad económica paralizada y hay que jugar con la enfermedad. Hay que ver, hay que poner todos los medios disponibles para que detectar rápidamente los focos que pueda haber, poner todos los medios ahí, tomar las medidas que se puedan y al final pues bailar con la enfermedad, ¿no?
Estas dos cosas del martillo y la danza, pues bueno, pues a mí me dio una idea sobre lo que nosotros debíamos hacer con la situación sectorial, ¿no? Y bueno, pues en el artículo lo que comentaba es que por un lado deberíamos tener una fase de salvar los muebles, que quería decir, pues sobre todo, salvar el empleo. Es decir, la pandemia ha sacudido de forma tremenda todo el sistema productivo y lo primero que tenemos que hacer es salvar el empleo. Es decir, poner todas estas medidas que se están aplicando con los ERTEs, con las ayudas a los parados, a los autónomos, a las empresas, para evitar pues que hubiera un hundimiento del empleo que después, de las empresas, en primer lugar, que después no se pudiera recuperar, ¿no? Eso por un lado. Y después, medio en broma, decía que tendríamos que tener una segunda fase que llamaba regreso al futuro. Y lo digo así porque siempre se habla en España, además los políticos de todo signo, de que tenemos que cambiar el modelo productivo. Eso es un mantra repetido hasta la saciedad desde hace decenios, ¿no? Pero no se sabe, bueno, sí, yo creo que me sospecho un poco por qué, pero no parece que tenga mucho éxito esto de cambiar el modelo productivo, porque al final siempre seguimos quejándonos de que somos una sociedad, pues bueno, pues de turismo barato para los de fuera y qué tal, y que deberíamos tener industria, que es un sector que tira mucho de la economía, que deberíamos dedicar más recursos a la ciencia y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues sobre esas dos cosas parece que despertaron interés de Pepe y por eso estoy aquí. Entonces, como lo que me gustan son los datos estadísticos y todo esto, bueno, antes quería comentar que esta sospecha que yo tengo de por qué esta asignatura está siempre pendiente, pues también por sacudir un poco de nuevo a los políticos, con todo el respeto que lo sea, pues es simplemente porque la perspectiva que tienen muchos políticos no va más allá de 4 años. Entonces, cambiar la estructura sectorial de un país es complejo, requiere mucho consenso. Hay países que lo han hecho muy bien. Para ello pues han puesto de acuerdo los interlocutores sociales, todas las fuerzas políticas. Digamos que es seguir unas líneas estratégicas pues que sean fundamentales para el país, ¿no? Y que pues den una estructura, una vertebración sectorial que sea positiva para la economía, ¿no? Y me temo que ese cortoplacismo de los políticos, que no ven más allá de 4 años, cuando alguno todavía ni siquiera ve más allá del mismo día, porque lo único que quiere es a toda costa derribar el gobierno y todo lo demás le pueda dar igual, pues me temo que es algo pues que nos pasa después factura, ¿no? Pero bueno, como de estadísticas va la cosa, yo lo que he hecho para esta conferencia ha sido, además de poner el cuadro, quería presentaros el cuadro que venía en el artículo sobre los ERTEs y comentar esos datos sobre la potencialidad de los sectores estratégicos interesantes que pueda tener España, pues he hecho una pequeña presentación con estas cosas y otras más que os voy a presentar por pantalla. Son muchos datos, he procurado que para que no sean tan pesados, hacerlos en gráfico, con colorines y demás, para que sean algo más amigables. Y bueno, pues en todos ellos se pueden extraer muchas cosas, cada uno de ellos dan para mucha reflexión, pero como son muchos, pues solamente voy a comentar pues algo que me parece que pueda ser de interés, ¿no? De interés por resaltar, ¿no? Voy a intentar poner la pantalla. Bueno, supongo que ya la estáis viendo. Bueno, pues esta es la anterior. Como veis, nuevos yacimientos del empleo. Esto pues es muy bonita la presentación y eso es un poco a lo que debemos aspirar, ¿no? Pero bueno, este era el artículo este era el cuadro o el gráfico que construí para el artículo, que es el que os comentaba, que está sacado de los datos de afiliación a la Seguridad Social. Lo presentó la Seguridad Social, sorprendentemente, con mucha rapidez. Y de esto es de lo que después se ha estado hablando mucho, ¿no? En la parte de la izquierda veis la distribución sectorial de los ERTEs, cómo
la distribución ha sido muy diferente por sectores. Es decir, de estas ramas que hay aquí, que son 14, son ramas a 2 dígitos de la Clasificación Nacional de Actividades, pues de estas 14 ramas, entre todas ellas suman más del 80% de los ERTEs. Es decir, que el resto de las 74 ramas se llevaban el menos del 20% de los ERTEs. Es decir, estas son las actividades donde la parálisis fue mayor. Son solo los datos de abril. Los datos de mayo e incluso hasta el 15 de junio están accesibles porque la Seguridad Social está volcando todos sus ficheros. El ministro está dando muchas ruedas de prensa y está comentándolos y ya os digo que hay datos incluso diarios, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la imagen con la que nos podíamos quedar de qué es lo que nos pasó, ¿no? De qué es lo que ocurrió con el confinamiento, ¿no? Bueno, pues el sector más claramente afectado fue el de los servicios de comidas y bebidas, después el comercio, los servicios de alojamiento y bueno, pues aquí están todos los demás que puede ir mirando cada uno en qué forma afectó, es decir, en qué sectores estaban los ERTEs. Aquí están todos los ERTEs que había distribuidos por sectores. Pero claro, me parecía interesante también poner esto en relación con la distribución sectorial de los ocupados, porque claro, puede ser que haya muchos ERTEs en un sector que sea muy grande o bien que sea muy pequeño. Entonces esto simplemente, en esta segunda columna puse cómo se distribuyen los ocupados, los trabajadores, los empleos, todos los empleos en la EPA, en estos sectores que son los principales. Entonces, como veis, este 80% que está en estos sectores en los ERTE, en cuanto al empleo, suponen más del 50%, pero por ahí anda, nada más. Es decir, que es importante saber la magnitud del empleo de la que estamos hablando en relación a los ERTE, ¿no? Y para unir las dos cosas, pues puse una tercera columna que es el porcentaje de ERTE sobre los ocupados, ¿no? Es decir, dentro de cada sector, qué porcentaje de ERTEs han tenido, ¿no? Los ERTEs han ido evolucionando. Esto es una transparencia muy reciente que presentaba el ministro hace un par de días en el Senado. Y como veis, bueno, pues la situación está mejorando. Están disminuyendo mucho los ERTEs y además está aumentando la afiliación, lo cual, pues bueno, pues es un buen dato. Lo cual no quiere decir que hayamos pasado la crisis, ni mucho menos, porque tenemos verdaderamente graves problemas. Lo segundo de lo que hablaba en el artículo es cómo se distribuye el empleo en España en comparación a la distribución que tiene en estos otros países de referencia que comentaba, ¿no? La línea gris es Dinamarca, la naranja es Alemania, en azul España y en amarillo Francia. Están ordenados, como dice aquí, por las 15 principales ramas de España. Como veis, son siempre descendentes, es decir, que esta es la rama de actividad donde más gente tenemos trabajando, el comercio al por menor. Como veis, el porcentaje de la gente que nosotros tenemos trabajando ahí es bastante superior al resto de los países. En educación no parece que tengamos tantas necesidades, pero también esto tiene una cierta explicación, ¿no? Porque, por ejemplo, curiosamente Alemania es la que menos proporción de trabajadores tiene en educación. Lo que pasa es que esto hay que mirarlo con que ellos tienen un sistema dual en el que está, por un lado, la educación reglada, tradicional, y por otro lado, la educación en las empresas. Y es decir, que en cierta forma, pues en las empresas muchas veces están haciendo de educadores, ¿no? De profesores. Y tenemos otras actividades donde claramente resalta que estamos infradotados. Es decir, que tenemos una porción del empleo muy pequeña para lo que nos correspondería si quisiéramos parecernos a estos países, ¿no? Por ejemplo, en actividades sanitarias.
Como veis, el porcentaje es el 5,6% del empleo, mientras que en Alemania es el 7,4%, como en Francia, o en Dinamarca es el 6,9%. Bueno, en fin, esto lo dejo porque como hay más información para que cada uno pues, pueda seguir mirando, ¿no? Estas son las 15 primeras, pero tenemos después, lo que me interesaba resaltar, el tema de la número 86, actividades sanitarias, esta de aquí. No sé si vosotros veis cuando yo muevo el cursor, pero bueno, esta de aquí es la que me interesaba, ¿no? Pero también me interesan las otras dos que comentaba en el artículo, donde es verdad, la diferencia es verdaderamente prodigiosa, ¿no? La actividad 87 es la de asistencia en establecimientos residenciales, es decir, son trabajadores digamos, en el sector de protección social, y estos son la residencia de ancianos. Entonces aquí sí que tenemos un porcentaje pues muy bajo del empleo. Basta decir que tenemos un 1,6% de trabajadores en este sector, cuando en Dinamarca tiene el 4,6%, en Alemania el 3,1% o en Francia el 2,7%, ¿no? Y el otro que también da el cante, como decimos en mi tierra, pues es este otro de actividades de servicios sociales sin alojamiento, es decir, que es esa otra faceta de los cuidados donde no son residencias, pero son trabajadores que trabajan en servicios sociales, ¿no? Ahí, pues bueno, nosotros tenemos dedicado el 1,2% de nuestra población a esa actividad, mientras que en Dinamarca pues es alrededor del 7, el 6,9%, en Francia el 4,4% y en Alemania el 2,7%. Dejo las demás también para que, no sé si Alberto a lo mejor podía proporcionar que esto estuviera colgado en algún sitio por si alguien tuviera interés en ver el resto de las actividades, de estudiarlo con más detalle, pero bueno, en fin, esto es básicamente lo que quería comentar. Lo que hacía en el artículo era extrapolar los datos de estas dos actividades, la 88 y la 87, junto con la de sanidad, para efectivamente concluir que si quisiéramos parecernos a alguno de estos países, podríamos tener entre 1 y 2 millones más de trabajadores empleados en estas actividades, en la sanidad y en los servicios sociales. Evidentemente tenemos muchas diferencias con estos países, ¿no? En este cuadro, pues en este siguiente cuadro he recogido algunas, ¿no? Ya que soy tan aficionado a los datos, ¿no? Por ejemplo, en una primera sección he puesto las tasas de actividad que tenemos, ¿no? Donde lo primero que llama la atención, por ejemplo, es que, bueno, pues no estamos mal, tenemos una tasa de actividad, es decir, la gente que está trabajando respecto a la población en edad de trabajar, pues que es muy, respecto a la población, mejor dicho, pues está en línea con el promedio europeo, no está por encima de la de Francia y no está tan lejos de la de Dinamarca o Alemania. Y sin embargo, pues Italia tiene una tasa muy baja. La tasa de paro, por supuesto, sí que destacamos y ahora destacaremos más en estos meses que vienen por delante. Pero curiosamente la tasa de empleo, que es lo que pone en relación el número de empleados sobre la población en edad de trabajar, pues estando por encima en tasa de paro respecto a Italia, por ejemplo, pues sin embargo tenemos una tasa de empleo mejor. Y esto es así porque en Italia la tasa de actividad es muy baja, es decir, que hay una gran parte de la población pues que no está en la actividad económica, que no trabaja, ¿no? Luego tenemos otros datos, por ejemplo, tenemos una tasa de temporalidad del empleo altísima, tenemos un 28,5% de empleo temporal, mientras que el promedio de la UE es casi la mitad, el 15,2%, en Dinamarca el 12%, como en Alemania, en Francia el 15% y en Italia pues también es un poco alta, el 21,2%. Tenemos en cambio una tasa de tiempo parcial que no es tan alta, es decir que es algo de lo que muchas veces nos quejamos, ¿no? Pero el motivo de la queja es muy evidente si se mira lo que viene después, ¿no? Que es el porcentaje de tiempo parcial involuntario sobre el empleo a tiempo parcial. Como veis, en España
el 55% de la gente está descontenta con su trabajo a tiempo parcial, es decir, que preferiría tener otro, probablemente en casi todos los casos, preferiría tener otro a tiempo completo. Es lo que ocurre también y todavía en mayor medida en Italia y sin embargo en Dinamarca, que tiene una proporción de tiempo parcial bastante alta, del 20%, solamente hay un 12% que está descontento con ese tipo de trabajo, con ese tipo de empleo donde nos trabajan todas las horas, ¿no? Luego tenemos un paro de larga duración que está más o menos en línea con los demás, es peor en Italia, pero claro, aquí también estamos viendo la proporción sobre los parados y hay que ver que estos son muchos más trabajadores que en Alemania, por ejemplo, donde tienen una tasa de paro muy inferior. Después he puesto datos sobre los salarios. Estoy mirándola ahora porque me quedan todavía unas cuantas. He puesto datos sobre los salarios. Si os queréis fijar rápidamente, pues bueno, pues se ve claramente que nuestro salario mediano y nuestro salario medio pues resalta como bastante inferior a los demás. En el caso de Dinamarca, pues más que nos duplica el salario mediano. Y, en fin, los datos son un poco antiguos porque vienen de la encuesta de estructura salarial y es una encuesta que se hace cada 4 años. Y luego, bueno, pues también he querido poner los datos sobre el salario mínimo, que Eurostat solo los pone hasta el 2019, donde vemos que a pesar de las subidas, todavía estamos por debajo de los que lo tienen fijado, como por ejemplo Francia y Alemania, ¿no? Bastante por debajo. Y luego está también un poco la clave de por qué ocurren ciertas cosas en nuestro país, ¿no? ¿Cuánto gastamos en protección social en porcentaje del PIB? Pues en España gastamos el 23,4%, mientras en Alemania es casi el 30%, en Dinamarca el 32%, en Francia el 34% y en Italia el 29%. Es decir, que claramente tenemos un agujero, necesitamos más gasto en protección social. Eso explica, pues bueno, que en parte también los problemas que ha habido con las residencias durante la pandemia, ¿no? Tenemos un gasto en pensiones que está más o menos en línea con el de Dinamarca o con el de Alemania, pero también hay que tener en cuenta que esto, el sistema, por ejemplo, danés es mixto y hay una parte de las pensiones que son privadas, aunque sean obligatorias, y que no está incluido aquí, ¿no? Aquí está también el gasto en pensiones por habitante, el gasto en pensiones en paridad de poder adquisitivo, que es una forma de medir la estadística que tiene en cuenta qué es lo que se puede comprar en cada país, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Con lo cual siempre nos vemos un poco más favorecidos que en el caso de Dinamarca. Aquí las cosas son más baratas que allí, ¿no? Las horas mensuales trabajadas, que siempre, aunque se dice que, bueno, que aquí trabajamos poco, pues se ve que trabajamos bastante más que en Alemania, trabajamos lo mismo, pues estamos por encima del promedio y bueno, pues por ahí no hay nada que decir, ¿no? Y luego tenemos también, esto lo he querido poner, bueno, pues simplemente como referencia, ¿no? Que siempre se habla de la deuda pública tan tremenda que tenemos, que lo cual es verdad. Tenemos una deuda de 1,2 billones en el año 2018 y Alemania, lo que pasa es que en términos absolutos la deuda alemana pues era casi el doble, eran 2 billones, ¿no? La de Francia 2,4, esa sí que nos dobla de verdad, y la de Italia 2,4. Si se tiene en cuenta cuál es la proporción de esa deuda pública sobre el PIB, pues ahí efectivamente la tenemos demasiado alta, un 95,5%. Todavía no supera a Francia y por supuesto Italia, que por ahí siempre, bueno, pues es un problema la deuda italiana, ¿no? Lo que pasa es que he querido poner también la deuda privada, porque es algo que muchas veces se olvida, ¿no? Que está en el fondo de algunos de los problemas que se dirimen en Europa, ¿no? Cuando los países austeros, como se les llama, ¿no? Que dicen que tienen unos niveles bajos de deuda pública, pues exigen cuentas a los países del sur, ¿no? Casualmente, pues los países que se dicen austeros, alguno de ellos tiene una deuda privada muy alta. Por ejemplo, en el caso de Dinamarca, un 200% del PIB, ¿no? Esa es la deuda de las familias, no está aquí la deuda de las empresas, que no están, donde no son las diferencias tan grandes, ¿no?
Pero si vemos, bueno, pues respecto al PIB, los daneses tienen una deuda privada, lo que son las personas, los hogares, una deuda mucho mayor que la nuestra. La nuestra está por debajo de la de Francia y tampoco está tan lejos de la de Alemania, que es un 100%, ¿no? Este dato lo he querido poner porque después vendrán, ahora voy a pasar a otro tema, que es el que verdaderamente me interesa, y esto tiene que ver con lo que viene después, ¿no? Al final la economía, pues el resultado de la economía es la distribución, es decir, cómo está cada uno y, o sea, no cómo está cada uno, mejor dicho, cómo estamos todos, ¿no? Que se diría, ¿no? Y entonces una de las formas más útiles para presentar la desigualdad es ver la distribución, cómo se distribuye en forma de cuantiles. Esto parece que hay muchas cosas aquí, pero en realidad es muy sencillo. La primera columna es la población, que está ordenada, imaginémonos que está ordenada entre los que tienen menos renta y los que tienen más renta. Y entonces, una vez que la tenemos ordenada, los que tienen menos renta están debajo y los que tienen más renta están arriba, pues estas son las porciones del 10% de la población, donde después vamos a ver qué parte del pastel de la renta total se llevan. Entonces, la renta disponible de los hogares, es decir, lo que ingresan las personas con lo que pueden contar para vivir, pues nos cuenta que en España, por ejemplo, que es la quinta columna, el 24,2% de todas las rentas se la lleva el 10% que más renta tiene. Y en el extremo de abajo, el 2,2% de toda la renta disponible se la lleva, por decirlo así, ¿no?, el 10% de abajo. Si lo comparamos con el resto de los países, vemos que España tiene una distribución de la renta más bien regular. Es decir, que tenemos, los de abajo reciben poca renta para la riqueza, para las rentas que hay en el país. En Alemania, por ejemplo, se llevan el 3,3, el 5,6, el 6,6, en esos tres primeros deciles, cada una de estas porciones se llaman deciles, y en España pues los porcentajes son inferiores, ¿no? Esto es significativo también porque, claro, las rentas después veremos que no son las mismas. Es decir, que cuando el PIB y las rentas son mayores, pues lógicamente los que están abajo, si además se llevan una mayor porción, pues pueden vivir bastante mejor que en España. Pero bueno, luego veremos también algo más en detalle esto. Pero luego tenemos también otro asunto sobre el que se habla muy poco porque es el gran misterio estadístico de nuestros días. Como habréis visto, esta gráfica de aquí está sobre datos de Eurostat. Hasta ahora todo lo que hemos estado viendo son estadísticas oficiales. Estas son la estadística de la Oficina Europea. Pero aquí ya la fuente de los datos es una cosa que se llama Credit Suisse, que es un banco suizo. Y es una cosa bastante chocante porque son las mejores estadísticas que hay, bueno, junto con alguna otra, pero en cuanto a publicación que se hace anualmente sobre el reparto del patrimonio. Y el patrimonio, bueno, pues es algo que hay que tener muy en cuenta, porque por un lado están los ingresos, que es lo que los economistas solemos medir siempre con el PIB, las rentas, en fin, todo lo que tenga que ver con la economía, siempre estamos midiendo PIB, rentas, lo que se produce, y normalmente con referencia a algo, con referencia a un año. Pero las rentas, eso es lo que se ingresa, lo que entra en casa, digamos, ¿no? Pero no es eso solo el resultado de la actividad económica, sino que también, por otro lado, está lo que se tiene. Lo que se tiene es una cantidad mucho mayor que la de las rentas. Es decir, en el caso de España, por ejemplo, si la relación entre rentas y patrimonio es alrededor de 5 veces más. Es muy sencillo de entender, ¿no? Si uno lo ve en su economía doméstica, pues una cosa es lo que uno gana al año y otra cosa es las propiedades que tiene, ¿no? Bueno, pues el patrimonio es esto, las propiedades que se tienen, ¿no? Y como esto es un gran misterio estadístico, por obra y gracia de los paraísos fiscales, pues tenemos que acudir a fuentes estadísticas como esta de Credit Suisse, donde nos cuenta, en la última publicación del año 2019, cómo se distribuía el patrimonio. Es decir, las rentas acumuladas a lo largo de la actividad económica. Claro, aquí nos encontramos con que la desigualdad es abismalmente
es abismal, es decir, es muchísimo mayor. Y esto ocurre además en todos los países. Es decir, que las rentas se van acumulando para alimentar una mayor desigualdad en términos globales, en términos patrimoniales, en términos estructurales, ¿no? Entonces, como veis aquí, estos son los mismos deciles de antes de población, el 10, el 10 y el 10, pero como la diferencia hacia arriba se va haciendo tan grande, el último decil está partido en 3. Por un lado, lo que tiene el 1% de la población, es decir, esto ya no es el 10%, este es el 1%, este amarillito. Después, lo que tiene el 4% de la población y lo que posee el 5%. Y a partir de ahí ya sí son deciles, o sea, porciones de un 10% de la población, y donde se pone en cada uno de ellos, por estas flechas se pueden seguir por los colores, cuál es el porcentaje de cada una de estas porciones tiene del patrimonio. Entonces, como veis, la primera porción se lleva una auténtica barbaridad, es decir, casi la tercera parte en el caso de Dinamarca, un 30%, 29,3%. Los de abajo invariablemente se llevan muy poco. Después veremos además también que hay algún factor sorpresa. Y bueno, pero también nos podemos comparar cómo estamos en patrimonio para también llevarnos una nueva sorpresa, que es que no estamos tan mal. Es decir, verdaderamente, fijaros que la parte coloreada en rojo de Dinamarca está por debajo de la línea de abajo de la población. Esto quiere decir que es una riqueza negativa. Es decir, que hay una parte de la población danesa, también de Alemania, que tienen un patrimonio negativo. Es decir, que la diferencia entre lo que tienen y lo que deben es negativa. Porque claro, uno puede tener un piso estupendo, pero resulta que tiene una hipoteca pues que es mayor que el piso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O puede tener deudas, por ejemplo, lo cual es muy habitual en otros países, para pagarse los estudios o para cualquier otra cuestión. Esto es lo que después, ahora vamos a ver en grande, ¿no? Pero en fin, lo que quería comentar con este gráfico es que la distribución del patrimonio no es tan mala, pero eso no quiere decir que no sea mala. Es decir, todos los países del mundo tienen una distribución malísima. Los europeos son de los que mejor la tienen. Es decir, que a pesar de estos datos tan tremendos que vemos aquí, fijaros que ni siquiera he puesto los deciles de abajo, los cinco de abajo, porque es que la cantidad que tienen no me cabía en el gráfico. Es decir, que son los porcentajes muy pequeños, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo, la distribución del patrimonio en Europa es la mejor del mundo, junto con Japón. Y sin embargo, pues en otros países como en Estados Unidos la distribución es todavía mucho mayor, y ya no digamos en Rusia. Es decir, que la desigualdad patrimonial en el mundo es un problema global. Y en España también lo es menos afortunadamente, pero esto también explica que no vivamos en un polvorín, porque claro, si resulta que tenemos pocas rentas y además peor distribuidas que en otros países, y no tuviésemos patrimonio, pues claro, pues la gente tendría que, es decir, sería una conflictividad social mucho mayor, ¿no? En España hay mucha más gente que tiene un piso en propiedad que en Dinamarca, por ejemplo, o que en Alemania, y esto explica pues también que tengamos unas pensiones más bajas y que a pesar de todo, pues la gente mayor en España pueda sobrevivir con unas rentas muy bajas, porque al menos no tienen que pagar una vivienda, ¿no?, que tienen en propiedad. Y esto es la distribución del patrimonio de abajo que antes no podíamos ver. Es decir, son estos mismos colores que, como no me cabían los porcentajes porque son muy bajos, los he ampliado aquí. Y esta es una de las sorpresas esas que os comentaba antes, por eso quería poner los datos de la deuda privada, porque resulta que el 10% que menos tiene en Alemania tiene un menos 1,6% del patrimonio total de su país, lo cual es una auténtica barbaridad. Es decir, que tiene unas pérdidas considerables. Y también esto quiere decir que los que tienen deudas allí están en la parte más baja, porque si las deudas las tienen, pues sí me explico, es decir, que esta gente de aquí tiene buenos recursos siempre que tenga renta. Si deja de tenerlas, pues estaría en una situación verdaderamente difícil, ¿no? Vemos que en Italia, por ejemplo, están bastante mejor las partes de abajo del patrimonio. En España tenemos
una zona verdaderamente preocupante, que es un 10% de más abajo, que tiene un menos 0,9% de toda la riqueza o patrimonio total. El siguiente decil, un 0,2%, y bueno, así vamos subiendo. Pero ahora vamos a volver a dejarlo el patrimonio para fijarnos en las rentas, porque del patrimonio no se come. De lo que verdaderamente le puede interesar a uno tener es tener rentas para poder, primero para poder sobrevivir y después para vivir mejor, para vivir bien, ¿no? Esto es lo mismo que había puesto al principio, la distribución de la renta, pero para que se vea mejor la de los 5 deciles de abajo. Distribución de la renta disponible, 50% de abajo. Estos son los 5 primeros deciles y como veis, España anda bastante mal, porque el decil de más abajo se lleva un porcentaje bastante inferior al de Francia, también al de Dinamarca o de Alemania. En Italia en eso nos ganan, pero en lo que no nos gana nadie es en que la suma de estos deciles, que creo que la tenía por aquí, sí, la suma de estos deciles, de estos 5 deciles, en el caso de Dinamarca es el 31,5%, en el de Alemania el 29,3%, en el de Francia el 31,3%, en el de Italia el 27,4% y en el de España el farolillo rojo el 27,1%. Es decir, que la población, en cuanto a los ingresos que disponen los hogares, la población de abajo, en términos proporcionales, en cuanto al reparto de todas las rentas, España, de todos estos países representados, que son los que nos interesan, somos los peores. Y por comparar, la distribución de la renta, de lo que se ingresa, de lo que tiene disponible en las familias, del 50% de arriba, pues ahí ya no estamos tan mal. Es decir, nos pasa al revés. España suma, el 50% de arriba suma, perdón, el 72,8% de toda la renta disponible. En Italia suma el 72,6% y en Dinamarca, que es el que menos, suma el 68,4%. Es decir, que claramente tienen mejor distribución de la renta en estos países. Los ingresos, el resultado de la actividad económica, los salarios, las rentas que tiene también la gente financieras, pues todo eso está peor repartido en España y además está peor repartido por abajo y mejor repartido por arriba. Es decir, que las cosas no andan muy bien. Por ponerlo en términos en euros, esto sería la renta disponible anual per cápita de los 5 primeros deciles. Estas 5 porciones de abajo, los deciles 1 al 5, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, ¿no? Como veis, España, o mejor dicho, Dinamarca, casi, vamos, más que duplica, casi triplica, ¿no? La renta disponible del primer decil. Es decir, que el que peor está en Dinamarca, desde luego está muchísimo mejor que en España, aunque por otro lado tenga una deuda que tenga que pagar, como hemos visto antes por la cosa del patrimonio, ¿no? Pero esto es, bueno, pues digamos que es un mal dato y además es un dato en el que los políticos pues deberían ponerse de acuerdo para solucionar, ¿no? Parece que ahora hay vientos favorables hacia esto, ¿no? Que incluso los propios organismos internacionales que apadrinaban las políticas estas de austeridad y demás, ¿no? Pues dicen que hay que hacer algo porque hay mucha gente que se está quedando atrás, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente lo que está ocurriendo en España, ¿no? Esto sería la renta disponible de los 5 últimos deciles en términos per cápita, en euros. Esto es por habitante, lógicamente. Y entonces, bueno, simplemente para comentar que en esto tampoco estamos, o sea, como se veía, se confirma lo anterior, ¿no? Que también en términos absolutos, en términos del dinero que se recibe, no estamos tan mal. Es decir, el último decil de España se puede quejar de que tiene 35.000 euros per cápita, mientras que en Alemania tienen, por ejemplo, 51.000, pero bueno, no es una proporción como la que veíamos antes con el primer decil, pues, con que en el caso de Dinamarca casi triplicaba lo que se recibía, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco
otra de las madres del cordero, ¿no? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Claro, si necesitamos más médicos, si necesitamos más servicios sociales públicos, si necesitamos todo esto, luego hay que financiarlo, pero para financiarlo necesitamos tener buenos impuestos, ¿no? Y entonces la presión fiscal como porcentaje del PIB en España pues es bastante baja. Como veis, es mucho más baja que la de la zona euro o que la del conjunto de la Unión. Y por supuesto, destacadamente baja respecto a los países que estábamos viendo. El caso de Francia, por ejemplo, que está por encima del 47%, debe andar por el 48%, nosotros, nuestra presión fiscal es del 35%, es decir, que se recauda poco en impuestos. Pero el problema no es que se recaude poco en impuestos, sino sobre todo que se recauda mal. Entonces, por eso he querido poner esta pantalla. Este es un informe de Oxfam Intermón, que son probablemente los mejores informes que hay sobre la desigualdad, porque son muy frecuentes, todos los años sacan alguno, tienen economistas fantásticos a escala internacional, los de Oxfam, también aquí, y tiene unos estudios pues muy notables, ¿no? Y uno muy interesante es este, no sé si se ve aquí, que es el número 54, creo que es, por si lo queréis buscar. A ver. Bueno, pues no lo veo, sí, debe ser el 54, donde explica, bueno, pues qué es lo que ocurre con el sistema tributario español, cómo la gente, los que más tienen pagan muy poco, las empresas pagan muy poco, a lo largo de estos últimos años la presión, la progresividad fiscal ha ido disminuyendo y cada vez los de arriba pagan menos y los de abajo pagan más. Es decir, que quien está sosteniendo el sistema fiscal no es precisamente los que más tienen, sino los que más apurados están. Y eso en un país en el que tiene un déficit fiscal notable y con unos servicios sociales, como hemos visto por las cifras del empleo, pues manifiestamente mejorables, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cosas que se ha hecho, esto es una pantalla capturada del Ministerio de Inclusión que explica lo del ingreso mínimo vital, ¿no? Que es algo que por un lado es muy interesante, pero que por otro lado, pues bueno, pues a los que pensamos que la desigualdad es un grave problema, pues nos resulta un poco escaso, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en Argentina, pues se pagaban allí, aparte de las pensiones de seguridad social de españoles que habían, de migrantes españoles que habían cotizado una parte en España y otra parte en Argentina y que en virtud del convenio pues recibían una parte en cada país, estos eran unos 10.000, pero es que también se pagaban otras 14.000 pensiones asistenciales que eran una prestación muy parecida al ingreso mínimo vital. Vamos, de hecho, funciona casi igual, ¿no? Es decir, que lo que pretendía era garantizar que los emigrantes que estaban pasando lo peor en Argentina o en Uruguay o en cualquier otro sitio, en base a unos cálculos que se hacía por el tipo de cambio y todo esto, que tuvieran una renta mínima con la que al menos pudieran sobrevivir, porque a muchos españoles les fue estupendamente cuando se fueron a América y ahí hicieron fortuna, pero también hubo muchos otros que padecieron las crisis brutales que hubo por allí y que se quedaron sin nada, ¿no? Entonces esto fue un gesto muy notable por parte de España, lo de pagar prestaciones no contributivas, era gente que no había cotizado, es decir, que simplemente se le daba por el hecho de ser españoles y no tener renta. Y bueno, pues desgraciadamente esto después ha llegado a pasar aquí, ha venido a pasar aquí, y además no solo con la gente mayor, con las pensiones de ancianidad que se pagaban allí, sino también con todas las familias, ¿no? Familias con niños, ¿no? Entonces, fijaos que la cifra es similar a las pensiones asistenciales, es decir, que todo este rescate que estamos haciendo ahora de los españoles que están en España, digamos que es una tarea pendiente y que, bueno, pues que daba un poco de vergüenza, ¿no? Y yo creo que por esa vergüenza también, pues todos los políticos, hasta los más díscolos, se han puesto de perfil, ¿no? Todos se han sumado, les ha parecido una buena idea, lo cual parece curioso, porque hay algunos que siempre les parece mal todo lo que sea pagar impuestos o aumentar el presupuesto, pero ni siquiera los más combativos se han puesto en contra. Es decir, que era una cuestión, digamos, pues
pues verdaderamente de justicia y sobre todo, en fin, quiero decir, la economía al final, el resultado no es lo que crece el PIB, sino cómo vive la gente, ¿no? Porque si lo que crece el PIB se lo llevan unos pocos y los demás están peor, pues bueno, pues no parece buen negocio, ¿no? Esto es otra diapositiva capturada también de esa misma presentación que hizo muy recientemente el ministro de Inclusión Social y de Seguridad Social, y bueno, pues esto me parecía interesante también. Esto es qué personas van a salir de la pobreza extrema, estamos hablando de 2.950 euros al año, quiénes van a salir de la pobreza muy alta, de la pobreza alta y moderada, o quiénes van a mejorar sus ingresos. Es decir, esto que por un lado yo comentaba que me parece escaso, pues es un gran salto, yo diría, bueno, pues como decía aquel astronauta, ¿no? Pues es un pequeño paso para lo que necesitamos los españoles, es un pequeño paso para la deuda con nuestros compatriotas, ¿no? Pero es un gran salto para 2,3 millones de beneficiarios y más de 800.000 familias, pues que van a mejorar algo su situación, ¿no? Todo este negocio nos va a costar 3.000 millones de euros. Y claro, cuando se comenta que hay algo para gastar en cuestiones sociales, pues hay muchos políticos que se echan las manos a la cabeza. No hay que pagar impuestos, ¿no? ¿Cómo? Nos van a rascar el bolsillo, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces he querido poner cuál es el patrimonio que tienen los millonarios en España, es decir, según los fuentes otra vez de la fuente de Credit Suisse, y esto ya son cifras en euros, ¿no? Tenemos que el 2,1% de la población tiene el 34,1% del patrimonio, que eso equivale a 2,4 billones de euros. Es decir, es algo así como el doble del PIB. Es decir, un 2% de la población española tiene un patrimonio que casi duplica el PIB. Si ponemos esto en relación con los 3.000 millones famosos, pues bueno, pues es algo así como el 0,1%, que creo que puede sonrojar a cualquiera. Es decir, tenemos un país rico, todavía se pueden hacer muchas cosas. Si se compara con otros países del mundo, hay muchas posibilidades, pero claro, el problema es el reparto. Si se reparte mal y si además cada vez que se va a hacer alguna política para mejorar el reparto, pues nos echamos las manos a la cabeza, pues tampoco vamos a ir muy bien. Y esto ya para terminar es el mismo gráfico que quería resaltar para el caso de España. Este es el reparto de la riqueza de España en España según estos últimos datos de Credit Suisse, ¿no? Que probablemente, lo he calculado en euros, no es un dato muy fiable, pero probablemente es un dato más fiable de la única fuente que tenemos nosotros, que es el Banco de España, una encuesta, la encuesta financiera de las familias, donde además de medirse la renta, se mide el patrimonio. Pero claro, luego lo que pasa es que ese patrimonio, los bancos suizos tienen mejor pista de cuánto es y dónde está que las propias administraciones de los estados, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco el resumen del resultado de la actividad económica, el resultado de la riqueza patrimonial de las personas, ¿no? Tenemos que hay lo que yo llamo un precariado de la clase. Esta es otra, en fin, a lo largo de los artículos que venía escribiendo en Economista frente a la crisis, también entré en una discusión sobre lo que era si existían clases sociales, ¿no? Que era algo de lo que ya se parecía que nos habíamos superado, ¿no? Pues bueno, yo creo que sí que existen, de verdad, desde luego, si es en términos patrimoniales, ¿no? Entonces a mí me parece que hay una clase trabajadora que es un 70% de la población española, de los cuales hay un 30% que le están pasando verdaderamente mal, que es lo que llamo el precariado de la clase trabajadora, que es el 30% de más abajo, donde veis que de nuevo no he puesto aquí lo que tiene, porque el primero tiene una riqueza negativa y los dos siguientes tienen una riqueza muy escasa, ¿no? Esto es la riqueza el reparto de toda la riqueza patrimonial en España, de lo que tiene el 30% de más abajo. Después tenemos una clase trabajadora que ya está mejor, porque ya sus porcentajes sobre la riqueza, pues bueno, pues ya son
por lo menos es algo con lo que contar, ¿no? Es decir, esa casita donde vive la gente en su pueblo, la casera de los padres o la que se han comprado con mucho esfuerzo, con una hipoteca, ¿no? Y tenemos esta franja verde donde, bueno, podría estar en duda de si verdaderamente son clase media, porque, bueno, tienen un porcentaje que no está mal, es un 7,3% de la riqueza, teniendo en cuenta que es un 10% de la población, que es este de aquí, pero que en la situación de desempleo, de precariedad y todo esto que hay en España, que es una situación bastante mala, me parece que está más cerca de la clase trabajadora que de la clase media. En suma, que la clase media en España, de la que tanto se habla, que todos somos clase media, yo pienso que si uno no tiene posibilidades reales de un patrimonio como para poder subsistir con un bache de rentas, pues no se puede considerar mucha clase media. Es decir, alguien de la clase trabajadora es alguien que depende de su sueldo y que si se queda sin sueldo, pues está verdaderamente en peligro de verse en una situación difícil porque no tenga patrimonio, ¿no? Bueno, pues esa clase media no sería más que el 20% de la población y tendría en conjunto un 25% de la riqueza. Luego tendríamos una clase media alta, que sería el 9%, justo debajo del 1%, que tiene más, que tiene una riqueza del 31,2%, y luego el famoso 1% que tiene el 23,8%, casi la cuarta parte de toda la riqueza total. Estamos hablando de un porcentaje de un 1%, es decir, que como veis las cifras son desproporcionadas en cuanto a las rentas. Si en cuanto a las rentas, lo que se llamaban el decil de arriba era 2,5 veces más de lo que les correspondería en un reparto equitativo, aquí estamos hablando de que se lleva 24 veces más de lo que correspondería, ¿no? Y esto es el cálculo que he hecho en billones de euros también para que nos demos cuenta. Pues bueno, cuando se habla de la política fiscal y de todas estas cosas, tiene cierto sentido hablar de la posibilidad de volver a imponer el patrimonio, que yo creo que fue uno de los grandes errores que ha habido, bueno, pues por el desarrollo de las políticas neoliberales, donde siempre se han estado siempre recortando los impuestos y donde los impuestos eran el enemigo a batir, y entonces ahora parece que es imposible poner un impuesto al patrimonio. Se está queriendo poner, se habla a veces de los patrimonios por encima de 1 millón. A mí no me parece buena idea, porque creo que debería ser progresivo, igual que el de la renta, y que estaría bien que todos nos acostumbráramos a pagar un patrimonio que nos costaría muy poco, pero que nos daría pie a exigir a que los que tienen más paguen más. Porque al final todo esto a lo que se traduce es que pues hay una parte de la población que tiene el control absoluto sobre la economía. Es decir, este 1% que vemos aquí, que tiene el 23,8% de la riqueza en España, a su vez está compuesto por otras particiones donde la desigualdad sigue creciendo. Es decir, que, bueno, de hecho, fijaros que si este 1% que puede tener alrededor de, no sé bien, alrededor de 3-4 millones de euros, en promedio, pues claro, si lo comparamos con la mayor fortuna, que tiene 80.000 millones, pues es una diferencia abismal. Es decir, la acumulación de la riqueza que proviene de la acumulación de rentas, porque el que tiene un sueldo y no llega a fin de mes se lo gasta todo y no le queda nada para ahorrar, y el que tiene mucho, pues es que por mucho que quiera gastar, no se lo puede gastar. Bueno, pues toda esa acumulación es extrema, no solamente en términos porcentuales, como este 1%, sino que si lo lleváramos al 1 por 1000 o al 1 por 10.000, vemos que verdaderamente hay gente que tiene un control sobre la economía muy grande, y estamos hablando ya, claro, de fortunas millonarias. Es decir, de la gente que maneja miles de millones son los que controlan la economía, son los que deciden. Y esto también explica por qué pasan las cosas que nos pasan, ¿no? Por qué no terminamos ya de una vez con el modelo energético de los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues claro, pues porque hay intereses ahí, ¿no? Hay países enteros que están construidos sobre ese negocio, ¿no? O cómo también, por qué se hacen políticas que no, en fin, que no procuran una mejora de la desigualdad, ¿no? Bueno, pues
Si vemos que los políticos del mundo, muchos de ellos son 1000 millonarios, en las grandes potencias tenemos unos cuantos ejemplos, y más aún si vemos el estilo que llevan, ¿no? Pues bueno, también es explicable, ¿no? ¿Por qué andan las cosas mal? Yo pienso que la desigualdad es un asunto crucial de la economía, debemos tomárnoslo muy en serio y, bueno, haríamos muy bien si lo hiciéramos, ¿no? Y creo que esto se debe aplicar o es aplicable a cualquier cosa, por ejemplo, a los presupuestos participativos de un ayuntamiento o cualquier otra cosa. Pienso que en Economista frente a la crisis había un colega que siempre me decía que se debería hacer un sistema que midiera cualquier medida de política que se tome, cómo influye la desigualdad. Es decir, las cosas van a ir a mejor, el reparto va a ser mejor, el reparto va a ser peor, porque si el reparto va a ser peor, es probable que eso nos pase factura en algún momento. Es decir, que es probable que las cosas vayan mal. Y sin embargo, si nos va a llevar a una situación de reparto mejor, pues estamos construyendo un país más aceptable, mejor, y en el que, bueno, pues habrá menos crispación también, ¿no? Menos ambiente de unos contra otros y de todos contra todos, ¿no? Pues me parece que la desigualdad es aplicable en la alta escala de las grandes fortunas y también en la pequeña escala de la gestión de los ayuntamientos que quieren hacer pues algo participativo, democrático, en el que la gente participe, ¿no? O sea, yo creo que la desigualdad es siempre la clave. Así que, bueno, pues quiero dejarlo ahí. No sé si ha sido un poco largo, pero bueno. Muchas gracias, Luis. Pues vamos a empezar con los ruegos de preguntas. No hemos comido prácticamente el tiempo, pero bueno, vamos a dejar unos 10-15 minutos perfectamente donde podamos ir preguntando. Vale, las dos personas que acaban de pedir la palabra, José Antonio Cano ha sido el primero. José Antonio, si quieres, puedes... José Antonio, creo que estás silenciado. Ahora vale. Bien. Luis, muchas gracias por la exposición. Se ve que es un trabajo muy concienzudo de muchos datos, muchos porcentiles y muchos cuantiles. La verdad es que arrojan cosas que son significativas sobre cuál es la situación actual. Yo lo que quería hacer es alguna pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Hay estadísticas sobre personal cualificado y personal no cualificado que esté en condiciones de poder solicitar el ingreso mínimo vital? Es decir, personal cualificado que pueda estar en desempleo y que pueda solicitar las condiciones que se digan, porque no sabemos cuáles son las de poder acceder al ingreso mínimo vital, y gente que no tenga trabajo cualificado y que también tenga ese mismo acceso. Y a raíz de eso, preguntar que qué dificultades existen para que la administración, que pueda dedicar 3.000 millones de euros al ingreso mínimo vital, no pueda crear puestos de trabajo para que las condiciones de dignidad de esas personas pues puedan verse recompensadas con un salario que sea bueno, aceptable para vivir con dignidad. Y por otra parte, otra pregunta que sería que la sociedad digitalizada a la que se nos quiere llevar, con la instalación del 5G en contra de todas las recomendaciones internacionales y llamamientos de científicos internacionales, incluso el defensor del pueblo, a que no se le hace ni puñetero caso, pues resulta que va a suponer una disminución de puestos de trabajo que habrá que reconvertir. ¿Qué yacimientos de empleo puede haber para la reconversión de las personas que van a perder su puesto de trabajo con el Internet de las cosas, cuando las máquinas hablan una máquina con otra máquina y no hace falta gente? Todo ese futuro, ¿cómo lo ves tú? Muchas gracias. Vale, pues lo que vamos a hacer es hacer todas las preguntas y luego ya Luis las contesta todas a la vez. Andrés sería la siguiente persona que ha pedido la palabra. Hola, muy buenas. No sé si se me escucha. Sí. Quería preguntarte, has mencionado en un momento de tu intervención el PIB como valor de referencia, ¿no?, de los países,
en base al crecimiento. Creo que estamos viendo en esta sociedad que liberalizada a más no poder, que el PIB, como es el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, que ha optado por otros sistemas de medir o no incidir tanto en el crecimiento, sino más en el bienestar de la sociedad. ¿Qué opinas sobre esta manera, ¿no?, de enfocar la actividad de un país o cómo debería analizar sus datos? Y mi otra pregunta es, a nivel de laboral, bueno, creo que estábamos viendo que es muy difícil la conciliación. Hoy en día se ha puesto de manifiesto tras la pandemia que el teletrabajo es una opción, pero que no ha sido la mejor opción para casos de familias en las que ha resultado muy complicado teletrabajar y cuidar de los niños mientras no tenían colegio. ¿Qué crees que se debería hacer a nivel nacional y a nivel, bueno, estaría genial a nivel internacional, para mejorar esta conciliación y para dar facilidades a las familias en cuestión de trabajo y cuidados? Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. La siguiente sería Lola Ferrer. Lola, ¿no has pedido la palabra? Hola, hola. Sí, hola, se te escucha. Buenas. A mí me gustaría hacerte dos preguntas, porque al final, entre tanta estadística, yo que me he inscrito en la conferencia, sobre todo para ver cuál va a ser el futuro de los nuevos yacimientos de empleo, pues me gustaría ya, una vez que has desgranado todas las estadísticas y tal, que nos pudieras hablar de diferentes áreas hacia las que van las ofertas de nuevos puestos de trabajo. Y por otro lado, con respecto a los ERTEs, te quería preguntar si la Seguridad Social y el SEPE han tenido la oportunidad, junto con la Dirección General de Diálogo Social y con la Autoridad Laboral, de desagregar los datos por edad, sexo, ocupación y nacionalidad para saber cómo puede afectar a las diferentes capas de la sociedad. Y con esto ya concluyo, ¿vale? Son dos preguntas simplemente. Y muchas gracias por la intervención, ha estado genial. Muchas gracias, Lola. Vale, y la última palabra que tengo pedida es de José Lozano, ¿puede ser? Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Luis, por tu detallada exposición. Las desigualdades económicas y sociales referidas se dan también entre zonas y barrios de un mismo municipio. El presupuesto participativo en Molina de Segura debe tender a eliminar o a mantener las diferencias sociales y económicas existentes en barrios y pedanías de esta población. Vale, muchas gracias. Creo que no hay ninguna palabra más. Yo, Sí, Aurelia quería hablar. sí. Yo siento curiosidad por el tema de lo que es el patrimonio, pero como vivienda para vivir, tan necesaria, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que influye que en algunos sitios, incluso en España, dentro de ciudades, el suelo tenga tanto valor económico y tan imposible ya de que la gente pueda tener la vivienda para vivir? Yo recuerdo haber estado en Irlanda y comentarme la gente que había subido mucho la vivienda porque se habían instalado muchas empresas, con lo cual atrae a trabajadores y entonces la vivienda explotadísima, con un alquiler que se les va casi el sueldo en ellas, ¿no? Esa parte me gustaría, si me lo puedes decir, Luis, ¿qué es lo que influye para eso? Porque bueno, aquí te vas a Madrid, a Barcelona, y ya imposible, pero es que ya aquí en Murcia los alquileres están subiendo algo bestial, ¿no? Que la gente no puede con esos sueldos pagar un alquiler.
Muchas gracias, Aurelia. Pues Luis, estas son todas las preguntas de los invitados. Si cuando tú quieras. Sí. Bueno, pues empezando por la última pregunta de Aurelia, me parece muy interesante porque efectivamente la vivienda es una cuestión fundamental y además, de hecho, ahora es una de las cuestiones que más pueden preocupar a los jóvenes, ¿no? Lógicamente, ¿no? En Madrid ahora mismo los sueldos cada vez de los jóvenes que empiezan son muy bajos y con ellos pues muchas veces no pueden acceder a una vivienda, pero vamos, ni de las más baratas. Entonces muchos de ellos tienen que compartir piso, irse a vivir juntos, es decir, estamos volviendo a ciertas épocas pues donde la economía se va haciendo más difícil cada día para los jóvenes, lo cual es verdaderamente preocupante, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver la política de la vivienda, que no es más que hacer política de vivienda. Por ejemplo, en Viena, en Austria, que es un país que es muy caro, hace unos meses vi en televisión un programa donde te explicaba que allí la vivienda es más barata que aquí, las casas son mejores. Pero eso sí, han tomado la cuestión como algo fundamental y lo han dejado apartado del mercado. Aquí ha ocurrido lo contrario. Es decir, en el caso de Madrid, por ejemplo, una de las cosas que explican el boom de la vivienda es que las pocas las pocas viviendas públicas que había, pues se han vendido a fondos buitres. Que además se han dedicado a especular con ellas y a subir los precios, lo cual ha creado una cascada de subidas que ahora, bueno, pues está desalojando a los jóvenes del centro de la ciudad y, bueno, pues en muchos casos incluso podría provocar una emigración a la inversa. En fin, política de vivienda, eso me ocurre otra cosa. Tuvimos una política de vivienda muy mala durante los años de la burbuja, durante los años de la especulación del suelo, donde se reconvertían los terrenos para hacer negocios de unos cuantos y, bueno, pues aquello luego también tuvo consecuencias, ¿no? Y, bueno, pues en otros países también, por lo que hemos estado viendo, pueden tener problemas. Todos tenemos problemas, todos están relacionados además con la desigualdad, ¿no? Hasta los países más ricos, imagino que todos estos que están que tienen tanto cuidado de que no sube el paro y todo esto, pues es porque no podrían asumir unas cifras de paro como las que tenemos nosotros, ¿no? Y el caso de la vivienda, pues es algo también verdaderamente para tomarse en serio. Es decir, la vivienda es un derecho. En Dinamarca, por ejemplo, recuerdo el verano pasado, pues me comentaba allí que uno no puede alquilar, tener una vivienda y alquilarla. Para alquilar una vivienda, que no es una vivienda, además de la tuya, tienes que ser una sociedad. Y entonces, siendo sociedad, te fían a impuestos. Es decir, hay muchas formas de proteger a la vivienda. Pero claro, hay que hacer política de vivienda. Eso es algo verdaderamente importante. Sí, pero sí, es un tema crucial. Y luego, respecto a lo que preguntaba Andrés sobre la medición del PIB, pues sí, efectivamente, da vergüenza las cosas que mide el PIB muchas veces, ¿no? De hecho, muy recientemente en la Unión Europea se incluyó los servicios de prostitución pues como parte del PIB, que antes no estaban incluidos, ¿no? Entonces se hace un cálculo de cuánto puede suponer y todo esto, ¿no? Y hace poco también leí un artículo muy interesante de Estados Unidos donde comentaba que se debería medir como parte del PIB el tiempo en el que hemos estado confinados. Pues me decían que, por ejemplo, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, a los soldados que iban a la guerra, pues se les contaba como que estaban teniendo una actividad económica y esa actividad económica se medía. Entonces decía, si ahora estamos combatiendo una pandemia quedándonos en casa y no tenemos que salir de casa, eso también tiene un valor, eso también sería algo medible, ¿no? Pero vamos, efectivamente el PIB es un verdadero desastre. Yo creo que es parte del desastre en el que estamos porque mide todo tipo de actividades, muchas de ellas pues que son dañinas. No mide la contaminación, mide lo que se produce, pero no mide a costa de qué,
Es decir, que uno puede comerse tranquilamente pues no sé, unas mandarinas que vienen de la China, pero claro, eso también tiene un coste transportarlas hasta aquí, ¿no? Es decir, que sí, que el PIB es algo, pues bueno, otra de las asignaturas pendientes que tenemos para medir, no solo el PIB, ¿no?, sino en realidad toda la economía. Y la gran asignatura pendiente que tenemos también es medir el capital, medir el patrimonio, porque claro, si no sabemos ni siquiera el reparto del patrimonio, más que por los indicios que nos puedan dar la banca suiza, pues verdaderamente tenemos un problema, porque lo que mueve el capitalismo, lo que mueve la economía es el capital. Entonces, más allá de los famosos que salen en la lista Forbes, pues creo que debería ser algo serio, estudiado y, bueno, pues sobre lo que extraer consecuencias. Tal vez, vamos, la consecuencia que a mí me parece más obvia, que muchos de los economistas que estudian la desigualdad proponen, es poner impuestos al patrimonio y además que los impuestos sean progresivos. Y además, yo también añado que habría que plantearse si la posesión de patrimonio debería tener un límite. Es decir, si el hombre más rico del mundo, digo hombre porque siempre son hombres, casualmente, o sea, solamente las pocas mujeres que tienen patrimonios considerables, que son muchas menos que los hombres, son porque lo han heredado. Es decir, que se ve que las mujeres tienen otros intereses distintos, acumular, para ver quién tiene la fortuna más grande, ¿no? Pero, en fin, creo que sería interesante plantearse hasta cuánto se puede tener, porque creo que eso también nos llevaría a otro tipo de sociedad. Es decir, si al final es una carrera para que los más ambiciosos tengan cuanto más mejor, pues es una carrera endemoniada, porque hay mucha gente que no tiene ese interés. Estamos olvidando, pues bueno, pues la gente que tiene otros intereses en la vida, ¿no? Otros, no sé, hay médicos sin frontera que se van a trabajar a otro país jugándose la vida y ganando un sueldo muy escaso, ¿no? A mí me parece esa gente más admirable, pues bueno, pues que algunos grandes ricos, algunos políticos tenemos bien famosos que son multimillonarios y que en parte también por eso han llegado allí, ¿no? Es decir, el capital da poder y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no es lo mismo alguien que no tiene el mismo poder, alguien que tiene 100.000 millones, que alguien que tiene una casita en el campo. Y eso, bueno, pues a lo mejor sería más interesante que lo que nos pudiera proporcionar esa otra persona que el que tiene el poder en realidad, ¿no? Pienso que habría que plantearse seriamente si poner un límite al patrimonio, es decir, que los impuestos, que hubiera un impuesto al patrimonio que fuese progresivo y que además, llegados a un límite, fuese del 100%. Es decir, mire usted, o sea, si usted ya tiene, no sé, pongamos la cifra que queramos, 1.000 millones, 100 millones, 10 millones, no sé, ¿no? Si usted tiene 100 millones, pues mire, usted ya no puede tener más. Dedíquese a otra cosa, porque resulta que si usted, su auténtica obsesión es seguir teniendo siempre más, eso es muy probable que tenga como consecuencia pues lo que venimos padeciendo. Es decir, que la actividad económica esté guiada por esas personas y por sus intereses. Y resulta que al final el interés no es el social, sino que el interés es el particular, que además es una especie de patología, porque tampoco puedo entender. Recuerdo, había una entrevista muy graciosa que le hacían a Mujica, que fue presidente de Uruguay, que decía que se vio con Rockefeller y le dije, pero pibe, che, ¿para qué querés tener más? ¿Para qué querés más plata con todo lo que tenés, no? Bueno, pues eso es un poco también la cosa, ¿no? Hay cosas más importantes en la vida que tener siempre más, ¿no? Y creo que el sistema hace aguas por ahí. El sistema hace aguas por ahí, por la medición del PIB, por todo lo demás, ¿no? Pero estamos en un momento en el que la desigualdad yo creo que está sobre el tablero y hay economistas que ya lo están planteando muy seriamente. Piketty, por ejemplo, que es uno de los grandes expertos, pues él es partidario de empezar a imponer grandes impuestos al capital y también hablaba él mismo de poner un límite. Bueno, pues sería buena idea, ¿no? También, bueno, comentaba Andrés sobre la conciliación. Sí, pues es verdad, también es algo que también es producto de la sociedad en que estamos, ¿no? Es verdad que las políticas, hubo una época en que estaba de moda lo de la conciliación, pero yo al final veo
que todo el mundo trabaja muchas horas y que cada vez se trabaja más y que con esto del confinamiento estamos teletrabajando en casa muchas horas y muchas veces trabajamos más que en el trabajo, ¿no? Creo que deberíamos plantearnos también qué tipo de sociedad queremos en cuanto al reparto del trabajo, ¿no? Porque esa es la única forma de conciliar. Es decir, si alguien tiene una jornada de 15 horas, pues difícilmente va a poder estar con los hijos, ¿no? Después de su jornada laboral, ¿no? Creo que ese es un poco la clave, ¿no? Y bueno, también hay un surcoreano muy interesante, un filósofo surcoreano que dice que vivimos en una sociedad de autoexplotados. Es decir, que nosotros mismos nos explotamos. Antes había alguien que nos explotaba, que era el patrón, el malvado empresario, que tal, que ponía a todos los mineros ahí en fila y tal, y ahora no. Ahora tenemos una autoexigencia que muchas veces nos deberíamos plantear, ¿no? Deberíamos ponernos límite también al tiempo que dedicamos al trabajo para dedicarnos a otras cosas. Porque también este filósofo dice que de los trabajos importantes, que a veces nos olvidamos que hay trabajos que son muy importantes y él decía, y además lo dice muy en serio, que uno de los principales trabajos del futuro será escuchar a las personas, porque él piensa que vendrá una sociedad tan tecnificada, tan robotizada y tan todo esto, es decir, todo eso que vemos en Japón, ¿no? De que tienen una máquina que le limpia a la persona, la levanta de la cama y le limpia y luego le pone no sé qué, pues todo eso está muy bien. Pero las personas necesitamos también algo más que todo eso, ¿no? Yo creo que necesitamos cariñito, necesitamos que nos escuchen. Y él decía, pues además muy seriamente, que una de las principales profesiones del futuro no sería hablar con alguien en directo, sino sería escuchar a alguien en directo. Lo cual me parece muy curioso, ¿no? Porque en esta sociedad también del Facebook, del me gusta, de todo esto del teléfono, vemos a los jóvenes todos enganchados con las pantallas. Pues creo que tal vez el futuro vaya por ahí, nos estamos equivocando, ¿no? Pensamos que todo esto que estamos viviendo muy rápida, muy intensamente es el futuro y a lo mejor no lo es. A lo mejor todo eso es algo que será marginal, al fin y al cabo, pues un ordenador es como un martillo, es un instrumento, es una herramienta, ¿no? Depende del uso que se le dé, ¿no? Yo creo que hace falta también una humanización del sistema, ¿no? Del sistema económico en ese sentido, ¿no? ¿No había más preguntas? Sí, había unas preguntas sobre la seguridad social, sobre las estadísticas de seguridad social y del SEPE. Que yo sepa, el Ministerio de Trabajo saca una estadística de regulación de empleo donde creo recordar que hay datos por sexo, también por edad, el SEPE también los da. Lo que no sé si los dan es por nacionalidad. Yo creo que en estos momentos lo mejor es acudir a la estadística del SEPE y bucear por ahí para encontrar esos datos. A lo mejor dentro de unos meses también en la estadística de regulación de empleo que está sacada de los registros de las autoridades laborales, ¿no? Pero hoy por hoy la Seguridad Social y el SEPE están haciendo un gran esfuerzo en presentar datos que son interesantes. Creo que los datos por sexo y por edad están. Lo que no está, están también los datos por actividades económicas y por comunidades autónomas y por provincias, lo cual también es muy interesante. Pero lo que no he visto publicado es el cruce de las dos cosas, es decir, en cada una de las comunidades autónomas cuáles son los sectores donde más ERTEs ha habido, etcétera, ¿no? Pero probablemente estén esos datos, no sé, quizá los vayan a publicar o en todo caso pues siempre puede uno libremente intentar pedirlos, ¿no? Luego no sé si Lola también comentaba sobre cuáles eran las ofertas de empleo, ¿no? También hay que tener en cuenta que los economistas, es decir, el empleo realmente tenemos dos tipos de empleo, el empleo público y el empleo privado. El empleo privado es mucho mayor que el del público y claro, también hay que cuidar las empresas. Es decir, por un lado hay que cuidar lo que hacen para que no se hagan cosas que no deben, pero indudablemente el sistema productivo está fundamentado en las empresas y son las empresas las que crean empleo, ¿no? O sea que así es desde luego muy positivo, vista la gravedad y la contundencia de la crisis que hemos tenido en muy poco tiempo, favorecer los ingresos, sobre todo no solo para que la gente no lo pase mal, sino para que la economía no lo pase mal, porque si el consumo se hunde, las empresas cierran
y bueno, pues crece el desempleo, pero luego muchas de esas empresas no se vuelven a recuperar. Es decir, que mantener el consumo a través de los ingresos ha sido muy importante, ¿no? Pero también es lógico que se busquen formas de apoyar a las empresas que podrían ser viables más allá de la pandemia. Había una cosa que se me había escapado en la conferencia, que es que precisamente los sectores estos donde más afectados hemos estado por los ERTES son los sectores en los que destacamos que tenemos demasiado empleo en relación con el resto de los países con los que se comparaba, ¿no? Entonces, pues desde luego es muy importante ahora tomarnos en serio esa danza de la que hablaba Tomás Puello, ¿no? De que no vuelva otra vez la enfermedad, porque claro, somos muy dependientes del sector de los restaurantes, de los hoteles, del turismo, de todas estas cosas que hoy por hoy es lo que hay, más allá de esta transformación deseable que sería el mundo al que sería conveniente que fuésemos a llegar, ¿no? Pero es importante salvar los muebles hoy, ¿no? Y bueno, pues, en fin, es algo que se dice siempre, pero somos especialmente vulnerables a lo que viene ahora. Es decir, si hubiera un rebrote aquí, no es lo mismo que si lo hay en Alemania, porque es precisamente por esta estructura sectorial que tenemos, ¿no? Y por eso pues estamos muy pendientes también de la enfermedad y por eso también nos ponen más pérdida de PIB que a otros países, ¿no? Porque esa estructura sectorial pues nos ha sacudido muy duramente. Luego tengo aquí otra pregunta. José Lozano, pero no recuerdo bien. Tengo aquí eliminar diferencias. No sé si... Si quieres te lo repito. Sí, dime, por favor. Mira, en el proceso de... Vamos a intentar ser lo más rápido posible porque ya son las 9:25 de la noche. Es sobre el proceso del presupuesto participativo, en concreto en Molina de Segura. Sí. Las desigualdades económicas y sociales referidas en tu exposición se dan también en nuestro pueblo, en distintos barrios y zonas de nuestro municipio, ¿no? El presupuesto participativo, ¿crees que debe tender a eliminar o a mantener las diferencias sociales y económicas existentes en los barrios y pedanías de esta población? Pues sí, evidentemente debe pretender ir hacia eso. Lo que pasa es que el presupuesto tampoco creo que deba ser la solución de la cuestión social. Es decir, que pensemos, por ejemplo, que puede haber determinadas obras públicas que son necesarias, que un ayuntamiento debe gastar, que hay determinadas infraestructuras que pueden ser interesantes para atraer a determinado turismo que a su vez puede crear riqueza. Es decir, creo que el presupuesto, o sea, cuando yo digo de que se debe medir cómo influye la desigualdad, digamos que es en su resultado final, ¿no? Es decir, que si estoy pensando en eso, ¿no? En una obra pública, pues no sé, un sendero, por un paseo, por un parque o algo así que pueda atraer población de otros sitios que a su vez vayan a hacer gasto y a generar riqueza, pues así de entrada no parece que vaya a promocionar, o sea, a servir a los que peor lo estén pasando, ¿no? Pero, bueno, hay que aplicar la política teniendo en cuenta todo lo que hay que hacer, ¿no? No sé si me explico bien. Es decir, que por supuesto no hay que perder de vista la cuestión de la desigualdad, pero no resolver la cuestión de desigualdad es tener un sistema económico eficiente, eficaz, que funcione estupendamente y que digamos que cree riqueza de la buena, ¿no? Que evite la contaminación, que sea, en fin, que sea limpio. Todas estas cosas son costes que bueno, al final se disfrutan entre todos, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Al final, el fin último debe ser ese, ¿no? No sé si con esto... Luego me quedaba José Antonio, que comentabas algo también sobre los nuevos yacimientos
empleo, ¿no? Bueno, que esto enlaza un poco con aquello que decía el coreano, de que se piensa que sí, que efectivamente toda esta tecnificación, toda esta robotización, pues va a traer más paro. Bueno, depende. Es decir, la llegada de los tractores al campo, vamos, me acuerdo de cuando la revolución industrial, ¿no? Un hecho muy comentado es que los obreros rompían las máquinas porque decían que ese era el enemigo a batir, es decir, que había que destruir las máquinas porque les iban a quitar el empleo, ¿no? Al final lo que pasó es que hubo un proceso de traslación del campo, del trabajo que había en el campo, que era pues un porcentaje muy alto de la producción, mayoritario, hacia otros sectores productivos, ¿no? Y ahora mismo, pues el sector principal con mucho es el de los servicios, ¿no? Se dice también que por otro lado tienen menos productividad, pero claro, pero por otro lado, sin servicios no haríamos nada, ¿no? Los servicios siguen creciendo en las economías, ¿no? La industria es un sector estratégico muy importante por el tirón que puede tener de otras empresas y por la estructura económica, pero la sociedad en la que vivimos es la sociedad de los servicios, ¿no? Entonces, yo no veo tampoco esa sociedad en la que sale uno a la calle y están las máquinas trabajando y haciéndolo todo. O sea, no, yo sigo pensando lo mismo, que los robots, por muy robots que sean, son máquinas igual que antes era la máquina de escribir. Ahora hacemos otras cosas con el ordenador, ¿no? Hacemos videoconferencias, todas estas cosas que antes podrían parecer un futuro muy lejano, ¿no? Pero pienso que las sociedades tienen que buscar la forma de reconducir el ir todos juntos hacia algún lado. Me parece que una de las cosas importantes que hay que hacer es plantearse el tiempo libre. Es decir, plantearse si tenemos que seguir trabajando 8 horas o 12 horas o cada vez más, o si no habría que ir a disminuir el tiempo de la jornada de trabajo, porque eso también es una forma de repartir el empleo, ¿no? Es decir, si las máquinas hacen los trabajos más penosos, que es lo que siempre hacen, las máquinas siempre hacen los trabajos más penosos, pues eso tiene que servirnos para que nosotros vivamos mejor. Eso es el ideal, ¿no? Y no sé si había alguna otra pregunta, José Antonio, creo que ya he contestado a todas, ¿no? Sí, me interesa una fundamental, que era la pregunta lo digo fácil, ¿dónde está la dificultad para que la administración, puede ser la administración local, pueda crear puestos de trabajo para que la gente viva con dignidad con los 3.000 millones que se van a dedicar al ingreso mínimo vital? Sí, bueno, pues esto también es otra cuestión a estudiar. Yo no soy político, yo lo que hago es bucear en las estadísticas, ¿no? Y comparar, ¿no? Hay algunos países que tienen sectores públicos mucho más potentes que el nuestro, por ejemplo, Francia, ¿no? Tienen muchos más empleados públicos, ¿no? Pero la mayoría del empleo lo crean las empresas. Es decir, que tampoco veo que el sector público, quien hace el presupuesto, quien tenga los fondos, pueda dedicarlo todo ello a contratar. No sé si me explico. Hay que hacer cosas, hay que hacer obras públicas, el urbanismo, en fin, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pero eso enlaza también con ese modelo de empleo, ¿no? Con ese modelo de empleo más razonable, más explotador o menos, más cómodo, mejor. Pues no sé, por ejemplo, los países estos del norte con los que nos hemos comparado, Dinamarca, que es una cuestión también sobre la que preguntaba Andrés, esto de la conciliación, pues allí es que tienen unos servicios sociales que te resuelven la papeleta, pero vamos, o sea, no sé si no tendrás casa, no tendrás nada, pero ahí tienes unas guarderías estupendas, cuando tienes que recoger al hijo no tienes ningún problema y te vas todo el tiempo que quieras y nadie te pregunta ni siquiera por qué, es decir, que hay una cobertura social que a base también de mucho costo y de mucho sector público que están parando todo eso, ¿no? No es solo el empleo, ¿no? No es solo tener o no tener un empleo, depende qué empleo, ¿no? Yo creo que es todo un conjunto, bueno, pues que eso toca a los políticos, a los que están en el gobierno central, a los que están en las autonomías o en el último ayuntamiento, por pequeño que sea,
pues hacer lo que puedan pues por tener su pueblo mejor o su ciudad mejor o en fin. Pues muy bien. Muchas gracias, Luis. Ha sido muy interesante la conferencia. La verdad que estamos terminando estas jornadas post-COVID y pues, hemos hecho llevamos un mes muy intenso desde la primera con Lina, luego Fernando Pindado, anteriormente a esta, la de la semana pasada, fue la presentación del libro Presupuesto Participativo, y ahora con la tuya de Nuevos Yacimientos creo que hemos cerrado con un broche de oro. Y bueno, muchas gracias a todos los conferenciantes por parte de la Concejalía, por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura. Ha sido un placer y pues nada, nos despedimos y que pasen una buena noche. Bueno, gracias a vosotros. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Y buenas noches y salud y larga vida. Luis, muchas gracias. Luis, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.